Dedicamos esta sesión al llamado Sexenio Democrático, entre 1868 y 1874. Años muy convulsos, en los que el largo proceso de degradación política y corrupción electoral del reinado de Isabel II propiciaron la unidad de fuerzas en su contra que la harán caer con la Revolución de 1868, también conocida como la Gloriosa o Septembrina. Veamos este proceso paso a paso. Aquí tenemos una de las etapas más convulsas del siglo XIX. El sexenio revolucionario o democrático, desde 1868 hasta 1874. Muchos acontecimientos y muy precipitados. Una de las razones por las que se llegó a la Revolución de 1868 fueron los fraudes electorales continuos. Natividad Araque Ontangas ha llevado a cabo un minucioso estudio que, bajo el título Las elecciones en el reinado de Isabel II, la Cámara Baja, aporta nuevos datos muy pormenorizados de los 22 procesos electorales generales entre 1834 y 1868. En ellos se eligieron procuradores en el Estatuto de 1864 y en el resto de las ocasiones representantes de los ciudadanos como diputados en las cámaras. En sus conclusiones señala lo siguiente: las convocatorias con la consiguiente disolución de Cortes anteriores se hacían para proporcionar una mayoría parlamentaria al gobierno nombrado por la reina. La influencia del gobierno en el resultado de las elecciones a través de las autoridades provinciales y locales fue una práctica habitual, más intensa y descarada quizás por parte de los gobiernos moderados que por sus adversarios progresistas y unionistas. Las 22 elecciones generales se convocaron sin agotar los plazos constitucionales, lo que implica una gran inestabilidad parlamentaria. En las 22 elecciones, las mujeres no tenían reconocido el derecho al sufragio, y la discusión política se centraba en el porcentaje de los varones a los que se podía permitir la participación política, según criterios de solvencia económica y, subsidiariamente, de formación y arraigo. Con una población que osciló de 1834 a 1860 entre los 14 y los 15,7 millones de habitantes, el número de electores se limitó a 99.159 con la ley de 1846 de los moderados y llegó a subir a los 696.000 en el momento más óptimo con el gobierno progresista de 1854. La manipulación consistía en reconocer y rechazar arbitrariamente la capacidad electoral en aplicación de criterios censitarios vigentes en cada momento, pero también en jugar con la inclusión en los censos electorales de personas fallecidas o ficticios, en cuyo nombre votaban, obviamente, otros, los que manipulaban. Preparativos de la Revolución de 1868. En ese momento, los republicanos revolucionarios alentaban aún con esperanzas. Sabían que era una solución catastrófica, algo así como el mesianismo del caos, otra forma más del mesianismo renacido en la España romántica del siglo XIX. La revolución a la que aspiraban los republicanos se conciliará con la revolución que preparaban los conspiradores que se oponían al sistema político establecido, del que denunciaban su corrupción
y su política viciada. Se trataba de purificar España de hombres corrompidos. En el aspecto político quedaba indefinido, como corresponde a la heterogeneidad de los elementos concurrentes. La táctica pasó por dos tiempos. Uno, la conspiración previa, que aglutina un frente subversivo de amplio espectro político en vista de los intentos progresistas frustrados de 1866. Y dos, pronunciamiento militar, complementado en segundo término por la revuelta civil. El ejército será secundado por primera vez por la marina. La revolución de 1868 se proyecta sobre unos objetivos políticos limitados: derrocar a Isabel II y proclamar el sufragio universal. Carece de programa social concreto. Por eso, en 1872 y 1873, las sociedades obreras revolucionarias alientan contra la revolución política la revolución social. Sin embargo, a falta de programa social, sí se tomaron algunas medidas precursoras de la legislación social. Veamos. Por una parte, informes parlamentarios sobre la situación de la clase obrera, seguido de exenciones tributarias a cooperativas obreras a título personal y, finalmente, limitaciones por ley del trabajo de los niños y su jornada laboral. Los partidos de la revolución eran, por una parte, unionistas, que aportaban la fuerza militar de cerca de 50 generales. Estaban, asimismo, los progresistas, que representaban una fuerza militar por el atractivo del general Prim. Y, finalmente, los demócratas, sector civil con poco apoyo militar, pero con aportaciones doctrinales. O'Donnell, como recordarán, líder de la Unión Liberal, rechaza las propuestas subversivas, pero desde su muerte en 1867, los militares de esta facción se habían pasado a la conspiración activa lideradas por el general Serrano. Esta participación de última hora a la revolución resultará decisiva. El cerebro de la conspiración es el general Juan Prim, erigido en cabeza de los progresistas. El partido se había reorganizado y apartado de las viejas figuras de Espartero y Olózaga. El relevo lo habían tomado Prim y Sagasta. Habían intentado varios golpes de fuerza en 1866, todos ellos fallidos. Prim cambió de táctica y decidió ampliar la base social de la conspiración, por la derecha con la Unión Liberal y por la izquierda con el Partido Demócrata. Prim, por último, había intentado un acercamiento a los carlistas. Se entrevistó con ellos en Londres, pero don Carlos se negó a fundar su soberanía en el sufragio universal. El Partido Demócrata, gestado desde 1849, tenía dos organizaciones paralelas, una oficial y legal y otra extraoficial y clandestina de carácter republicano. ¿Quién pagó la revolución? Tres parecen haber sido las fuentes que corrieron con los gastos. En primer lugar, el duque de Montpensier, marido de la infanta Luisa Fernanda y por tanto cuñado de Isabel II, que facilitó 3 millones de reales tras la invitación a la conspiración de Fernando Fernández de Córdoba. En segundo lugar, tenemos las recaudaciones de las juntas conspiratorias, que luego supondrían un factor de desequilibrio entre progresistas y demócratas por la administración de los fondos recaudados. Está, finalmente, y en tercer lugar, la ayuda de la burguesía catalana a Prim. Los industriales catalanes estaban resentidos por el favoritismo y corrupción en los negocios de Madrid.
lo significativo es que a lo largo del sexenio, esa misma burguesía catalana, desencantada con el rumbo de los acontecimientos, será también la que financie la restauración borbónica de 1874. Pacto de Ostende. Firmado el 16 de agosto de 1866 en la ciudad belga de Flandes Oriental del mismo nombre, nació a raíz del fracaso de la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil en el mes de junio de 1866. La reina destituyó a O'Donnell al considerar que pretendía ser demasiado condescendiente con los sublevados. En efecto, O'Donnell intentó hacer ver a Isabel II la necesidad de no derramar tanta sangre. Al final fueron fusilados 66 militares. La reina optó por la solución más conservadora, recurriendo una vez más a Narváez y los moderados. A la muerte de Narváez, Isabel II nombró presidente del Consejo de Ministros a González Bravo, cuyos errores pusieron en su contra al ejército y a la marina. Prim desconfiaba de los demócratas, pero asumió la necesidad de contar con ellos. Su incorporación se había logrado en el citado Pacto de Ostende de 1866, en el que intervinieron Prim, Milán del Bosch, Sagasta, Ruiz Zorrilla, Becerra y Carlos Rubio. Los acuerdos fueron el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal. La atracción de los militares unionistas, encabezados por el general Serrano, se consiguió por las actuaciones del gobierno de González Bravo y los nombramientos arbitrarios de algunos generales que llevó a cabo, lo que molestó al resto de los generales. El triunfo de la Revolución de 1868. El carácter de la Revolución la Gloriosa es político y los factores económicos solo fueron coadyuvantes. La Revolución se inicia en Cádiz y se resuelve a los pocos días en Madrid con el intermedio de la batalla de Alcolea y la sublevación de las provincias. Desde Cádiz parte Prim en una fragata para sublevar al litoral levantino. Al mismo tiempo, una columna mandada por Serrano se organiza en Sevilla para seguir, vía Córdoba, hacia Madrid. En el gobierno cunde la incertidumbre. La reina suspende sus baños en Lequeitio y se traslada a San Sebastián. Allí, el 19 de septiembre de 1868, presenta su dimisión González Bravo y se nombra para sustituirle al general Gutiérrez de la Concha, dispuesto a hacer frente a la sublevación con las armas. Los preparativos gubernamentales eran inútiles. El general Novaliches intentó hacer frente a la situación. Se aproximó a Córdoba y se libró el día 28 de septiembre de 1868 la batalla de Alcolea. Un simple encuentro que provocó 1000 bajas entre muertos y heridos. Una reunión de generales en el Ministerio de la Guerra optó por deponer la lucha. El general Gutiérrez de la Concha envió telegráficamente su dimisión a San Sebastián. Isabel II había pretendido regresar a Madrid, pero algunos consejeros opinaban que abdicara en Alfonso XII, encomendándole la regencia a Espartero. Pero las noticias que llegan son catastróficas y el 30 de septiembre Isabel II cruza la frontera y se refugia en París. Unos días antes, las calles de Madrid se llenaban de gente que confraternizaban con la revolución al saber lo ocurrido en Alcolea. La revolución se extendió por todo el país. Prim desembarcó en Barcelona. Las guarniciones de Cartagena, Alicante, Valencia, Figueras, Zaragoza, Valladolid, Santander y otras se sumaban a la insurrección. Casi sin resistencia, la revolución había triunfado. Como anécdota les he citado
que Isabel II puso de moda las vacaciones en San Sebastián? En el grabado que reproducimos de Ildefonso Antonio Bermejo de 1871, conservado en el Zumalacárregui Museo, la reina Isabel II con su hermana y la reina madre Cristina sorprenden con su inesperada visita a los vecinos de Alza, entonces una localidad próxima, hoy en día uno de los barrios de San Sebastián, Donostia. Les presentamos la galería de retratos de los jefes militares de la Revolución de 1868, llamada también la Gloriosa o Septembrina. Sublevación, como les hemos explicado, militar con elementos civiles, que supuso el destronamiento y el exilio de Isabel II y el inicio del periodo denominado Sexenio Democrático. Tienen al general Francisco Serreno, al general Juan Prim y al almirante Topete. Primeros pasos de la Revolución. Al compás del triunfo en cada ciudad se constituían públicamente juntas revolucionarias. En Madrid se instalaron en el primer momento dos juntas, una de demócratas y otra de progresistas, que finalmente se fundieron el 5 de octubre. Gobierno provisional. El vencedor Alcolea, Serrano, presidió el gobierno salido de la Revolución, en el que además del unionista Topete estaban los progresistas Prim, como ministro de la Guerra, Ruiz Zorrilla y Sagasta. Los demócratas monárquicos Becerra o Martos declinaron las carteras y los demócratas republicanos no fueron tenidos en cuenta. Desde el 8 de octubre de 1868 había gobierno, pero las juntas no se disuelven y ello será una fuente de conflictos. Los demócratas que habían quedado fuera del gobierno contaban con el poder paralelo de las juntas, apoyados, a su vez, por milicianos, voluntarios de la libertad, armados por el ejército en los primeros días de la Revolución. Prim hizo frente a ese primer conflicto con decisión y desarmó a las juntas. Sus miembros pasaron a cargos de la administración local o del Estado. La cuestión del régimen. Unionistas y progresistas eran unívocamente monárquicos. Entre los demócratas no existía un criterio unánime. Elecciones a Cortes Constituyentes. El 6 de diciembre de 1868 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino. Las elecciones se celebraron entre el 15 y el 18 de enero de 1869 y las Cortes quedaron constituidas el 11 de febrero. Aquellas elecciones del 69 tuvieron buena fama en cuanto a las correcciones con que se realizaron. En opinión de Martínez Cuadrado, no hubo arbitrariedades y Sagasta, desde el Ministerio de la Gobernación, dirigió el proceso con limpieza y amplia libertad de prensa. Palacio Atar, por su parte, apunta que quizá Martínez Cuadrado no ha considerado que en 11 de las provincias donde obtuvieron los republicanos 74 de sus 85 diputados, los gobernadores civiles eran precisamente republicanos. El censo electoral era de casi 4 millones de electores para elegir a 381 diputados. 352 en la España peninsular, Baleares y Canarias, 18 en Cuba y 11 en Puerto Rico. Los resultados por escaño. Los que podemos considerar monárquicos, progresistas, unionistas y demócratas cimbrios, una facción de estos, alcanzaron 236 escaños. Los republicanos 85 y los carlistas 20. La participación fue muy alta. Se estimó en casi el 70%. Espartero.
El hombre que no quiso ser rey. Explica Pablo Sáez que tras la Revolución de septiembre de 1868 hubo un sector de progresistas, radicales, demócratas e incluso republicanos que se manifestaron partidarios de que el antiguo regente, general Espartero, fuese el nuevo jefe de Estado como rey electo. Era una propuesta que planteaba encabezar una nueva dinastía derivada del sufragio universal, es decir, un rey democrático cuya soberanía nacía desde abajo, desde la voluntad del pueblo. La opción de Espartero, por otra parte, tenía la ventaja de eludir los vetos internacionales que planteaba Napoleón III, tanto a la Casa de Orleans, que la había derrocado, como a Leopoldo de Hohenzollern, que estaba propuesto por Rusia. A mediados de mayo de 1870, una comisión designada por el presidente del gobierno, general Prim, e integrada por media docena de diputados a Cortes y por los directores de dos de los periódicos esparteristas de Madrid en aquellas fechas, El Progreso y La Independencia, visitan a Espartero en su residencia de Logroño para hacerle entrega de una carta manuscrita de Prim y pedirle que acepte la oferta del trono. Espartero anunció su negativa con prontitud y en carta dirigida a Prim del 15 de mayo señaló: agradezco en lo más hondo de mi corazón las consideraciones que el gobierno me dispensa y le aseguro que siempre estaré dispuesto a sacrificar mi vida por la libertad y la ventura de la patria. Pero un deber de conciencia me obliga a manifestar respetuosamente que no me sería posible admitir tan elevado cargo porque mis muchos años y mi poca salud no me permitirían su buen desempeño. Constitución de 1869. El 11 de febrero de 1869 se constituyeron las Cortes Constituyentes, valga la redundancia. Se creó una comisión constitucional de 15 miembros, 5 unionistas, 5 progresistas y 5 demócratas cimbrados, presididos por Lozaga. En 25 días prepararon el proyecto que fue presentado a las Cortes el 30 de marzo. El debate fue entre el 6 de abril y el 30 de mayo. Sus fuentes. Se basaron en las constituciones españolas de 1812 y 1837, la parte orgánica, la Constitución de los Estados Unidos de América y la Common Law británica para la Declaración de Derechos Individuales y, en gran parte, en la Constitución belga de 1831. La Declaración de Derechos Individuales es amplísima. Destacan el sufragio universal y la libertad de reunión y de asociación. Las Cortes son bicamerales, con un Senado elegido por compromisarios electorales de circunscripciones provinciales, a razón de 4 senadores por provincia, artículo 60, y el Senado se renovaría por cuartas partes cada vez que se celebraran elecciones al Congreso. El Congreso se compondrá de diputados elegidos a razón de 1 por cada 40.000 habitantes. La monarquía tendrá carácter hereditario. El rey es inviolable y no sujeto a responsabilidad. Nombra y separa a los ministros del gobierno y hace que se ejecuten las leyes. La autoridad y facultades del rey habían quedado disminuidas y queda solo como un moderador e inspector de los demás poderes. Para la elección del rey se promulgó una ley especial el 10 de junio de 1870. El poder judicial resultaba fortalecido, reforzándose la inmunidad de los jueces y magistrados, cuyo nombramiento será con arreglo a una ley orgánica de tribunales. Se reconoce la unidad de códigos y fueros. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica, similar al artículo 11 de la Constitución de 1837,
pero sin declarar la religión oficial. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado para todos los extranjeros residentes en España. Y si algunos españoles profesan otra religión que la católica, es aplicable lo reconocido a los residentes extranjeros. El artículo 99, que él solo forma el título séptimo, deja imprecisas la organización y atribuciones de diputaciones y ayuntamientos. En relación a la libertad de asociación y reunión, hubo de ser bien pronto circunscrita por Sagasta en una circular a los gobernadores civiles tras unos luctuosos, que veremos más adelante, que ocurrieron en Tarragona por abuso de la libertad concedida. Regencia de Serrano, gobierno de Prim y otros conflictos. Al quedar aprobada la Constitución y hasta la elección del rey, se debería nombrar una regencia. La misma recayó en Serrano y Prim fue nombrado jefe del gobierno, además de conservar la cartera de guerra. Prim realizó varios reajustes para extender el consenso por la izquierda, ofreció a los federales las carteras de Hacienda y Fomento, pero no aceptaron. El ejército fue el principal instrumento de poder en el periodo 1868-1873. Finalmente, Prim consiguió formar un gobierno con dos ministros demócratas, Rivero y Becerra, y un unionista, Topete. El resto eran progresistas. Mientras, en Cuba, tras el pronunciamiento de Carlos Manuel de Céspedes en octubre de 1868 en el llamado Grito de Yara, supuestamente sofocado, se había iniciado la llamada Guerra Larga o de los 10 años. Proponían la abolición de la esclavitud y la igualdad de todos los hombres y la independencia de España. Conflicto con los federales. Los federales, al tener poco éxito en las elecciones, se apoyaron en las juntas locales y empujaron un movimiento de pactos sinalmáticos, teoría federalista de inspiración anarquista-socialista, que propone que los acuerdos o pactos sociales se lleven a cabo de abajo hacia arriba. Estos serían la base de un nuevo Estado. Realizaron una gran concentración en Tortosa y también hubo reuniones en Córdoba y Valladolid. Los motines e insurrecciones abarcaron septiembre y octubre de 1869 y en Tarragona llegaron a asesinar al gobernador. Pi y Margal se alzó con el directorio de la Federación. Su planteamiento era montar desde abajo toda la organización. Dentro de los federales se encuentran con la oposición de los krausistas, Revilla y Salmerón, que pretenden alcanzar cuotas de igualdad, pero organizándolas desde el propio poder. Conflicto por la elección del rey. La elección del futuro rey tenía problemas tanto en el plano nacional como en el internacional. En el plano interno, el candidato del regente Serrano era el duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, que había apoyado económicamente la revolución y contaba con los unionistas. Se oponía a Prim, que también descartaba a Alfonso XII, hijo de Isabel II. Desde el punto de vista internacional, Napoleón III, desde Francia, vetaba al duque de Montpensier por pertenecer a la Casa de Orleans, que él había derrocado. Hubo un proyecto de nombrar a Leopoldo de Hohenzollern, apoyado por Prusia y su canciller Bismarck, pero que rechazaba Napoleón III. Este candidato dio lugar a la guerra franco-prusiana de 1870 que perdió Francia. Quedaba, finalmente, la candidatura de Amadeo de Saboya, tercer hijo de Víctor Manuel II, rey de Italia. Las Cortes españolas votaron a su favor
el 16 de noviembre de 1870. Asesinato de Prim. Prim fue tiroteado el 27 de diciembre de 1870 en la calle del Turco de Madrid. El 30 falleció. Con él desaparece el hombre fuerte de la Revolución. Se trata de uno de los magnicidios que más han influido en la historia de España. No se ha esclarecido quiénes fueron los autores. Una película basada en los hechos históricos. Televisión Española a la carta nos ofrece esta película sobre el asesinato de Prim, bien ceñida a los hechos, pero que deja abiertas las incógnitas sobre el magnicidio. Es una película del año 2014, dirigida por Manuel Bardén. Tiene una duración de 1 hora 37 minutos. A través del enlace que tienen en las diapositivas, o buscándolo por Google, les aconsejo que la visionen porque les dará algunas de las claves que estamos apuntando en esta exposición.